Los estudiantes volvieron a tomar las calles de Santiago de Chile para reivindicar mejoras en la educación. La protesta terminó con 114 personas detenidas y 15 heridos. Los universitarios y secundarios ratificaron que no regresarán a las aulas hasta que no haya una respuesta a las medidas que exigen. Ante eso, el gobierno de Sebastián Piñera accedió a abrir una mesa de trabajo para discutir la gratuidad en la educación. Los palestinos sostienen que ya consiguieron el apoyo de 8 miembros del Consejo de Seguridad para convertirse en miembro pleno de Naciones Unidas. Ahora intentan convencer a Bosnia-Herzegovina, Colombia y Portugal, explicó el ministro de Exteriores de los palestinos, Riad al-Malki, quien viajará en breve a Sarajevo, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, visitará Centroamérica y Colombia. El mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la crisis en Europa traerá graves consecuencias a los países del mundo y a sus ciudadanos. Millones de desempleados. Hay que ver lo que es en Europa, le están recortando el sueldo, además de votando a miles de trabajadores, eliminando beneficios de muchos años del estado de bienestar, desempleo que golpea sobre todo a la juventud, represión. Para 11 Noticias, Ani Matamoros. Continuamos con informaciones de carácter nacional. Las pretensiones del incremento salarial por parte de los empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social podrían afectar las finanzas de dicha institución. Desde el miércoles permanecen tomadas las instalaciones de los hospitales y clínicas periféricas del Seguro Social a nivel nacional. Afiliados a la institución se quejan ya que llegan de otros departamentos y no son atendidos. No, yo creo que es incorrecto, pues, porque la salud del pueblo no se mide así de esa manera, pues. No se trata así, pues. ¿Será que tienen algún problema? Uno como de afiliado no sabe, hasta que viene al seguro, viene a ver qué es lo que viene de sentir de romplón las cosas, ¿va? A raíz de los constantes cuestionamientos del sector privado que el contrato colectivo de los empleados del Seguro Social llevarán a la quiebra a esta institución, ya que este contrato es impagable, autoridades del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social aseguran que lo único que están pidiendo es un ajuste salarial de un 16% a los empleados que tengan un menor sueldo y menos a los que ganen más. Quienes van a llevar a la quiebra al Seguro Social es la misma Junta Directiva, aprobando casi en 6 meses más de 3.200 millones de lempiras. De no resolverse el problema, hoy autoridades del Citraís anuncian que arreciarán las acciones a partir de mañana, alargando por 1 hora más las tomas en las instituciones, dejando sin asistencia médica a miles de hondureños que a diario asisten al Seguro Social. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Pero para conocer más acerca de cómo va evolucionando esta problemática en el Seguro Social, nos enlazamos en directo con nuestra compañera Kelly Olivera, que se encuentra precisamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Adelante, Kelly, buenos días. Buenos días, Tirsa y compañeras en Estudios Centrales de 11 Noticias. Tal y como ustedes lo han dicho, estamos en inmediaciones del Seguro Social, de la emergencia del Seguro Social de La Granja, donde nos encontramos con un grupo de sindicalistas y el secretario general del Citraís, el señor Gerardo Díaz. Cuéntenos, continúa la problemática y siguen tomados todos los seguros social de todo el país y de la capital, las clínicas periféricas, no hay una solución todavía. Tenemos que hacer la aclaración que estamos en sesiones informativas, en ningún momento existe ninguna toma, eso es contra la ley. Recuerde que hay una ley de sedición, en ningún momento se ha hecho ninguna toma. Sí, en el justo derecho que tienen los trabajadores, estamos haciendo asambleas informativas. Entendemos que las autoridades han dicho que es justo el planteamiento que estamos haciendo los trabajadores, sin embargo no miramos que se preste a una solución. La administración continúa cerrada, no hay una respuesta clara, contundente, escrita, en el cual
se esté vislumbrando una solución al conflicto. Es un aumento de un 16% para los que ganan menos y un 18% para los que ganan más, según nos decía el presidente del sindicato el día de ayer. Exactamente, no, en general es un promedio del 16% con un impacto de 8 millones. Esas son las cifras claras y comprensibles para toda la población. Eso casi está al nivel de lo que es la inflación y toda la gente tiene que mirar sus compras a diario o en los fines de semana cuando mira que su sueldo cada día es más raquítico en función de lo que son los costos de los productos. Doctor, los empresarios aducen que este incremento podría llevar a la quiebra al Seguro Social, ya que año con año el contrato colectivo va dando más beneficios a los trabajadores del Seguro Social y también aducen ellos que ni tan siquiera vienen ustedes acá a las instalaciones del Seguro Social a la consulta médica, sino que se van a clínicas privadas para que el Seguro Social les pague. ¿Qué tan cierto es eso? Me parece que los comentarios de los señores empresarios están fuera de proporción y me parece más una excusa, no quiero decir barata porque hay que respetar las opiniones de los demás, pero estamos hablando que los trabajadores en la institución son médicos y no médicos. Prácticamente se está hablando de los trabajadores no médicos que están como parte del contrato colectivo. Si alguna persona sale de la institución fuera de su tiempo, tiene que ser sancionado y eso no es cierto. En ningún momento ha sido una generalidad. Eso es lo mínimo. Y los salarios que ganan los trabajadores en su mayor parte aquí en la institución son menores de 10.000 lempiras. Podrán comprender que eso no tiene un impacto tan grande. Sin embargo, la empresa privada no dice que ya comprometió recursos de esta institución por 3.500 millones de lempiras en lo que corresponde a 3 años. O sea, toda la ruptura de techos, la empresa privada, o vamos a llamar la junta directiva, y la empresa, sobre todo los empresarios, han ya comprometido recursos y los han comprometido precisamente con aquellos grupos financieros que prestan servicios para dar, para el caso, tecnología a la institución, que son empresarios. Estamos hablando de 3.500 millones de lempiras. El costo salarial de la institución no pasa de 300 millones de lempiras al año. Ahora miremos, en 3 años no va a ser esa cantidad, sin embargo, los empresarios sí, de alguna manera, y ellos tienen que responder ante las preguntas que le haga la población. Han comprometido recursos en 3.500 millones de lempiras en 3 años. ¿Esperan una solución este día? Esperamos que las personas serias, ¿sí?, comprensibles, demos una respuesta hacia los derechohabientes, a quienes nos tenemos comprometidos, y no un conflicto de sacar solamente finanzas. Estamos hablando de seres humanos. Y entendemos sobre todo que la empresa privada no está dando una respuesta que sea verdaderamente en beneficio a los seres humanos. Bien, muchas gracias, compañeras, ya lo han escuchado. La empresa privada ya tiene endeudado al Seguro Social por más de 3.500 millones de lempiras por 3 y hasta 7 años. Con esto nosotros retornamos a los estudios centrales de 11 Noticias. Las asambleas informativas hoy se extenderán hasta la 1 de la tarde y si no se resuelve este problema, el próximo lunes se extenderán hasta las 2 de la tarde. Con esto retornamos, compañeros. Buenos días. Buenos días, Kelly, muchas gracias por la información. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a esta problemática que enfrenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pasamos a otros temas con Jennifer. Nuestro compañero Víctor Valladares nos informa que el número de desempleados en el país ha aumentado aproximadamente a 2 millones. Veamos los detalles. La dirigencia obrera del país ha dado cifras preocupantes en lo relacionado al desempleo en el país. Aseguran que cerca de 2 millones de hondureños carecen de una oportunidad donde ganarse el sustento para sus familias. El Ministerio de Trabajo dio unas cifras que casi estaban llegando a los 2 millones entre desempleo abierto y el subempleo, es decir, aquellas personas que, como decía, trabajan 1, 2, 3 días de la semana.
Los trabajadores no confían en las cifras que manejan las autoridades de la Secretaría de Trabajo, quienes han manifestado que esta cifra apenas supera el 1.000.000 de desempleados y además exigen que el Estado revele cifras reales en lo relacionado al índice inflacionario. Donde podamos poner bien claro cuánto en todo caso es la inflación. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo aún desconocen estas cifras que manejan los trabajadores, sin embargo coinciden que se debe buscar una forma real para hacer los ajustes salariales cada año. Se aprobó una fórmula que ha sido coordinada y trabajada con la Organización Internacional del Trabajo, y esto generará de que ya no se producirán negociaciones de contrato colectivo. Según los trabajadores, el gobierno actual ha incumplido en su promesa de generar fuentes de empleo para los hondureños, situación que obliga a muchos ciudadanos a emprender el peligroso camino del sueño americano. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a seguir ampliando sobre este tema con nuestro compañero Roberto Reyes, que se encuentra con un invitado. Adelante, don Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Honduras y por supuesto en el resto del mundo. Quiero decir que sobre este tema hay muchísimo que hablar, por cuanto una de las banderas del presidente ahora, Porfirio Lobo Sosa, fue trabajo y fue seguridad. Y la población, en la mayoría de las encuestas, está demandando más trabajo y más seguridad, porque cada día crece el ejército de desempleados y también crece la inseguridad en el país. Por eso hemos escogido con mucho cuidado a nuestro invitado de este día, el señor Leonardo Soto Orellana. Es miembro de la CUT, que es la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Con él ya nos hemos saludado cuando ha llegado aquí, por lo tanto vamos directamente al tema. Uno de los problemas más álgidos que hay en Honduras. Sí, todo gobierno cuando asume el control del país, lo primero que hace son promesas. Una de ellas es el empleo, el fomento del empleo. No podemos negar que el problema del desempleo a nivel mundial es grande por la crisis, pero en el caso nuestro, de nosotros, es un problema permanente por la falta de una política general de empleo en el país. Casi todos los que llegan pues nunca cumplen. Actualmente nosotros tenemos un desempleo que anda alrededor de un 57%. Estamos hablando de un 47% de ciudadanos asalariados con un ingreso abajo de 2.500 lempiras mensuales y un 35% de trabajadores por cuenta propia, es decir, la economía informal, que son ingresos inciertos. Nosotros siempre hemos sido del criterio de que el tema del desempleo debe abordarse con mucha seriedad, no pura demagogia. Y los resultados están aquí. Año y medio de este gobierno, nosotros no miramos que el país tenga un crecimiento económico, que tenga reducción de la pobreza a través del fomento del empleo. Ahora es más, se ha agrandado el problema. Estamos hablando de un 57% de desempleo. ¿Esto cuánto es en números, en cifras reales? Estamos hablando de una población económicamente activa, desocupada de 5 millones de hondureños. Estamos hablando de 3,5 millones que no tienen trabajo, que viven de ingresos inciertos. 3 millones de personas están sin empleo en ese momento. 3,5 millones por lo menos hay de personas que no tienen ingresos, que viven con una situación económica precaria. Aquí están las cifras de oficiales del Estado, fuera de lo que es la realidad que vive la ciudadanía en el mercado. Es decir, que no estamos hablando de aproximaciones, no estamos hablando de una posibilidad de inventos de alguien, usted está hablando de documentos. Están los datos del INE, Banco Central y Ministerio del Trabajo. O sea que el mismo gobierno de Honduras ha proporcionado estas cifras, algo que hay que decir porque se trata de decir la verdad, y es que este no es un problema de Porfirio Lobo Sosa que ha creado, este es un problema que ha venido durante todos los gobiernos. Sin embargo, Porfirio Lobo Sosa prometió trabajo y prometió seguridad. En este renglón, don Porfirio se ha dado cuenta que no ha podido cumplir por una serie de factores que de repente se han acumulado. Pero, ¿cuál es el punto? Es decir, ¿cuál sería entonces la fórmula para que esto empiece a cambiar, para que podamos tener una posibilidad mejor al menos? No olvidemos que producto del golpe de Estado el país económicamente se estancó y hasta este momento no hay un despegue económico. Empezaron a crear
violentando toda la legislación laboral, un famoso programa de empleo por hora, que no es más que la destrucción del trabajo permanente. Producto de esto es que por primera vez el Estado de Honduras cae en la última asamblea de la OIT, de los países más violadores de los derechos humanos y laborales. Ahora bien, estamos hablando que las maquilas se convirtieron en una de las fuentes de empleo más importantes en el país, por cuanto la mano de obra en Honduras, tenemos que saber, no es calificada. Y las maquilas de alguna manera pueden aceptar esta mano de obra que poco a poco van instruyendo y pueden llegar a un nivel aceptable. Pero la maquila también se está yendo de Honduras. Sí, el sector de la maquila, si bien es cierto, es un ingreso para el ciudadano, para la ciudadana que busca esa fuente de trabajo, también no encuentra ambiente para generar más empleo de lo que hay, por la inseguridad jurídica, por la inseguridad ciudadana. Entonces lo que hacen es que trasladan sus capitales a otros países, de aquí mismo de la región de Centroamérica. Sin embargo, no podemos decir que negar también que en las maquilas hay constante violación a los derechos humanos, haciendo trabajar a las compañeras y a los compañeros con un horario fuera de lo normal, no hay reconocimiento de horas extras, les pagan en algún momento con días compensados. No podemos negar, sin embargo, también en los últimos días han cerrado muchas empresas en la zona norte y se han trasladado a otros países. Definitivamente que este fenómeno del desempleo, siempre lo hemos manifestado nosotros, se va a combatir a través de una generación seria de empleo con inversión nacional y extranjera, pero esto implica darle al extranjero, al empresario extranjero, condiciones para que vayan a invertir. Mientras esté la situación con una inestabilidad política, con una inseguridad, es muy difícil que vengan a invertir. Don Leonardo Soto Orellana, de la CUT, quiero decir, entre otras cosas, que el aparato estatal ya no puede seguir creciendo. Es más, el aparato estatal tiene que bajar. La cantidad de salarios que paga el Estado de Honduras es la gran mayoría del presupuesto general de la República, por eso difícilmente hay inversión pública. Entonces, lo que queda es la inversión privada. ¿Cómo atraer la inversión privada si de repente hay una serie de sindicatos, hay una serie de reclamos de los trabajadores y de alguna manera esto también es un problema para que la empresa privada se establezca en Honduras y se quede? El problema no son los sindicatos, el problema no es el trabajador público, el problema es el clientelismo político que se fomenta cada 4 años. El problema es que con las organizaciones sociales que son legalmente constituidas y reconocidas internacionalmente a través de los convenios de la OIT, es la mala imagen que algunos malos empresarios le andan manifestando a los inversionistas extranjeros, que no vayan a ponerse una empresa ahí porque van a poner un sindicato. Eso es falso. Esa cortina de humo la han tirado ellos. Pero un empresario, si viene al país, invierte, respeta la legislación laboral, ¿qué necesidad puede tener un sindicato? ¿Qué creen que un sindicato? Ninguna. Esta es una mala campaña que algún sector de la empresa privada lo ha hecho. Y en cuanto a la masa salarial del sector público, es mínima. El problema es el clientelismo político y algunos sectores privilegiados o funcionarios que van llegando al Estado que se ponen salarios onerosos. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber seguridad ciudadana, tiene que haber una serie de factores para que la empresa privada extranjera se fije en Honduras y piense que aquí, y de verdad llegue a ese punto, tiene un buen clima para invertir. Claro, no olvidemos que el Estado de Derecho descansa en la justicia. No olvidemos que la generación de empleo pasa también por poner a trabajar esos 52 embajadores que Honduras tiene acreditados en el mundo y que poco o nada hacen. Yo siempre he sido de la idea que si un presidente le propone a un embajador que traiga 2 empresas cada 6 meses a Honduras, estaríamos hablando de cuántos empleos en el país. Sin embargo, poco o nada hacen. Aquí lo que falta es voluntad y una política seria de generación de empleo. Pero tenemos un gran país y yo creo que podemos mejorar. Es cuestión que cada quien cumpla con su responsabilidad y lo haga como debe ser. Don Leonardo Soto Orellana, de la Confederación Unitaria de Trabajadores, su aporte sin duda ha sido muy valioso para nosotros y para la población hondureña y esperamos que el problema del trabajo en Honduras por lo menos se vaya reduciendo poco a poco. Es todo en esta entrevista de profundidad, pero al volver les cuento que tendremos a un ex candidato presidencial, tendremos a un rector universitario, una persona con grandes dotes intelectuales sobre el tema que estaremos hablando en los próximos minutos. Estaremos comentando sobre lo que ha sido la noticia que Honduras ocupe el primer lugar en el mundo
Honduras ocupa el primer lugar en el mundo en muertes de personas por arma de fuego y una serie de violaciones que se han producido hace muchos años y que se empieza a querer corregir. Estaremos en unos minutos desde este set de las entrevistas de profundidad. Sol, diversión y belleza, una mezcla que solo encuentras en la ciudad de Miami. Pero una tragedia puede ocurrir en cualquier momento. Van a lograr salir, ¿no? Es lo más seguro. Los doctores de trauma son los más brillantes, los rockeros de la medicina. Y los de Miami Trauma 1 son los Rolling Stones. Solo la élite de cirujanos de trauma pueden evitar una muerte segura. Miami Medical. Sábados a la 1 de la tarde solo por Canal 11. Vive con nosotros. Once Noticias evoluciona su plataforma informativa con un centro de noticias en alta definición, con una fuerte inversión en equipos tecnológicos de captura, edición y transmisión. 11 Noticias se fortalece. 11 Noticias alta definición. No le damos la espalda a la verdad. Continúa necesitando la ayuda del mundo. Veamos el informe a continuación. La responsable de ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Valeria Amos, pidió a los donantes internacionales que no se olviden de la precaria situación de Haití, donde más de 600,000 personas siguen viviendo en campamentos temporales un año después del terremoto. En una visita a la capital Puerto Príncipe, Amos dijo que la falta de fondos había obligado a algunas agencias de ayuda a retirarse de Haití, provocando un importante deterioro de la higiene y de la potabilidad del agua en los campamentos. Cerca de 600,000 personas todavía permanecen en los campamentos, un incremento de más del 400% en un año. Y ellos se enfrentan a la amenaza de los desalojos forzados. Añadió que es absolutamente crucial resolver el problema de la higiene para evitar que resurja el cólera que mató a más de 6,000 personas tras un brote el año pasado. Amos también alertó que aunque Haití ha hecho progresos desde el terremoto de enero de 2010 que arrasó con la capital y mató a más de 225,000 personas y dejó a 1 de cada 7 habitantes sin hogar, hay que hacer mucho más. La ONU también advirtió e informó que solo se ha recaudado la mitad de los 382 millones que necesitan y que de persistir ese problema tendrán que cerrar algunos albergues. Esta fue la información internacional. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, y con estas informaciones internacionales hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Encima. No te voy a hacer nada. Lo mejor en telenovelas, aquí en Canal 11. Vive con nosotros. 11 Noticias evoluciona su plataforma informativa con un centro de noticias en alta definición, con una fuerte inversión en equipos tecnológicos de captura, edición y transmisión. 11 Noticias se fortalece. 11 Noticias alta definición. No le damos la espalda a la verdad. Once Noticias se compromete a seguir brindando contenido libre de manipulación que le permite al pueblo hondureño formar su propia opinión acerca del acontecer nacional. La propuesta informativa de 11 Noticias marca la pauta en el periodismo nacional.
respaldada por el equipo profesional de mayor credibilidad en el ámbito informativo, ofreciendo un contenido libre de manipulación. 11 Noticias, alta definición. No le damos la espalda a la verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de conocer la información deportiva con Manuel Galicia. Manuel, perdió el Motagua nuevamente. Así es, muy buenos días, compañeras. Ha perdido el Motagua nuevamente y sigue invicto con las derrotas, pero en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y vamos a pasar con lo que fue la actividad primero de los legionarios. Andy Nájar ayer anotó un golazo y pasamos el primer partido, el Twente, que enfrentaba al Wisla Krakow, donde juega Osman Chávez. Se ponía a ganar el Wisla de visita. Dudu Bitton a los 9 minutos puso el israelí a ganar al equipo de visita. Aquí está Osman Chávez, que no tuvo una destacada participación ayer a pesar de que salió de titular. Ahí lo anticipan y es el empate del partido por medio de Dijon a los 32 minutos. Luego este equipo del Wisla iba a caer por goleada. Aquí estaba la segunda anotación por medio de Yanco a los 45. Luego a los 57 iba a venir nuevamente Yanco ante el cierre de Osman Chávez, que no llega a tiempo, y el cuarto gol Jansen a los 80 para poner el 4-1 definitivo. Pasamos al juego del Stoke City ante el Besiktas, donde juega el hondureño Wilson Palacios, que salió de titular, jugó los primeros 45 minutos, pero el Stoke City comenzó perdiendo por medio de Roberto Gilbert a los 14 minutos, y luego Peter Crouch a los 15 iba a empatar el partido. De esta forma, Peter Crouch manda el balón al fondo de la red y con esto Wilson Palacios se encontraba en el terreno de juego, pero ya en la segunda parte, cuando iba a anotar el 2-1, Jonathan Walters a los 78 de penal iba a poner el gol que le diera la victoria al equipo del Stoke City, que es primero en su grupo, y que Wilson Palacios está tomando confianza, aunque no me gustó cómo jugó ayer Wilson Palacios. Este es un golazo de Andy Nájar. Miren desde a dónde arranca, pasa el medio campo, avanza absolutamente solo, va a encarar al defensa y se mete al área del equipo del Philadelphia y le daba el empate en ese momento al equipo del DC United. Es un golazo, solo a Lionel Messi se le miran ese tipo de goles, y ayer lo hizo Andy Nájar, aunque perdió el DC United 3-2 ante el Philadelphia. Segundo gol consecutivo ya en la MLS, en la semana número 29 de la MLS, y ya el futbolista Andy Nájar tiene esos 2 goles. Mientras tanto, que Brasil podría quedarse sin mundial, así amenaza la FIFA, según ha informado un diario brasileño. El portal brasileño Folao de Sao Paulo ha dicho que Brasil podría quedarse sin mundial debido a las constantes huelgas que mantienen algunos trabajadores y el poco avance que se hace en la construcción de escenarios para este mundial, y por lo cual podría trasladarse a los Estados Unidos. También el gobierno insiste en darle un 50% a las personas mayores de 65 años. Aquí está la convocatoria que ha dado Jürgen Klinsmann para enfrentar el amistoso ante la selección de Honduras. Ha convocado 22 jugadores, de los cuales resaltan muchos jugadores que juegan en el ámbito internacional y jugadores muy reconocidos. También está Tim Howard del Everton, están futbolistas reconocidos en los volantes como Beckerman de Real Salt Lake, Michael Bradley, que juega en el Chievo Verona de Italia, Clint Dempsey del Fulham, Maurice Edu del Rangers, está también el jugador Williams del Hoffenheim, y es un equipo de muchos jugadores de roce internacional que tendrá esta selección norteamericana, y Jürgen Klinsmann ya ha dado esta convocatoria, así que Honduras tendrá un fuerte rival el próximo 8 de octubre en los Estados Unidos. Pasamos rápidamente a lo que fue el partido de Motagua ante Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, y Motagua, que a pesar de que jugó muy bien, no pudo ganar ese compromiso y sigue invicto sin conocer la victoria. El equipo motagüense ya suma muchas derrotas consecutivas y al parecer no va a sumar ningún punto en lo que es este torneo internacional. El gol del partido lo anotó Jonathan McDonald a los 27 minutos, el único gol del encuentro, y con esto Motagua dejó una mala presentación. Ya solo le queda un partido y tiene una diferencia de menos 11 goles anotados en este torneo internacional, y apenas ha anotado 2 goles el equipo motagüense, dirigido en esta oportunidad ya por José Treviño. Ojalá que en su último juego por dignidad puedan ganar
el compromiso de la Liga de Campeones. Pasamos a lo que es la jornada del número 10 del torneo de la Liga, por lo cual se inicia la segunda vuelta. Atlético Choloma recibe al equipo Olimpia. Mario Moncada es el árbitro designado para este compromiso. Victoria Platense a las 6 de la tarde será este compromiso el día sábado. Miguel Torres es el árbitro designado, al igual que Omar Leiva y Jorge Carías como sus asistentes. Real España ante el Vida se va a jugar en el Estadio Francisco Morazán, 7:30 en San Pedro Sula. El sábado Héctor Rodríguez ha sido designado para este compromiso. Deportes Sabio Maratón a las 2 de la tarde en Santa Rosa de Copán. El próximo domingo Eric Andino, el árbitro del encuentro. Víctor Pacheco y Roberto Núñez son sus asistentes. Y Motagua Necaxa, que se jugará en el Nacional a las 4 de la tarde, cerrarán la jornada. El árbitro Ronald Hernández es el designado para este compromiso. Esta es la información deportiva que les tenía preparada este día. Que pasen un feliz día. Gracias Manuel Galicia por los deportes. Pasamos a otras informaciones. Honduras se lleva el primer lugar. Lamentablemente es en temas delicados como es el relacionado a las muertes causadas por armas de fuego. Esto según un informe realizado por la ONU. Tiene la tasa más alta de muertes con armas de fuego en el mundo, reveló en Lima, Perú, el oficial para proyectos de la región andina del Centro Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, Camilo Duplat. El informe de Duplat dice que Honduras y El Salvador son los dos países con las más altas tasas de muertes con armas de fuego en el mundo, con 77 y 62 por cada 100.000 habitantes respectivamente. Según el informe, Colombia y Venezuela tienen la misma tasa de 37 por cada 100.000 habitantes, México tiene 25 por cada 100.000 y Perú tiene 11 por cada 100.000. Por su parte, Argentina y Chile poseen los promedios más bajos de muertes violentas de la región, con 5,3 y 1,9 por cada 100.000 personas respectivamente. Equipo informativo de 11 Noticias. Un tema muy delicado y son lamentables estas cifras. Es lamentable que Honduras esté en los primeros lugares, pero de aspectos negativos, Jenny. Está encabezando esta lista, lastimosamente. Honduras, por lo general, se destaca por cosas negativas. Esperemos que esto se resuelva y que las autoridades realmente tomen cartas en el asunto, Florencia, porque no es posible. La violencia incrementa día a día y más cuando es por causas de armas. No cabe duda que pues es necesario y sería mejor revertir estos indicadores y que ocupáramos los últimos lugares en estos temas tan delicados. Pero para ampliar más, mandamos a nuestro compañero Roberto Reyes con un invitado especial. Nuevamente estamos en el set de entrevistas de profundidad y este tema sin duda es otro de los grandes temas de gran preocupación en la población hondureña, porque de qué nos serviría, comentan muchos, tener buena educación si a la vuelta de la esquina no estamos seguros si cualquier cosa le puede pasar a un pariente, pues o a uno de nuestros hijos o a cualquier persona. Por lo tanto, la seguridad es determinante en cualquier estado, en cualquier lugar. Sin embargo, Honduras ocupa el primer lugar en el mundo, es decir, somos campeones en el mundo en cuanto a disparar armas de fuego, porque ese es el lugar donde más mueren personas en todo el mundo por consecuencia de las armas de fuego. Y quiero decirles que de última hora se informa de parte de las autoridades policiales, 4 cuerpos de jóvenes han sido encontrados en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país. Fueron muertos también con armas de fuego. Esto sigue incrementando entonces las cifras para que Honduras siga ocupando el primer lugar. Hoy cuidadosamente hemos invitado al ex candidato presidencial don Juan Almendares Bonilla. Él también fue rector de la universidad. Le asisten una serie de méritos intelectuales que debemos destacar por cuanto es una persona de lujo para que pueda decirle a la población hondureña la verdad de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Don Juan Almendares, con quien ya hemos intercambiado algún saludo, entramos al tema en forma directa. Honduras el primer lugar en algo y es justamente un aspecto negativo. Bueno, en primer lugar felicitarles por este programa, porque tenemos que prevenir la violencia. Y quiero decirte que definitivamente Honduras ocupa la tasa más alta de homicidios en el mundo. Las cifras señalan y están alrededor de más de 70 en este momento, y se estima que pueden llegar a 100 o más de 100 a finales de año. ¿De cada 100.000 hondureños? De cada 100.000 hondureños. ¿Eso quiere decir casi el 1%?
Bueno, vendría sí, casi al 1%. O sea, de cada 100 hondureños, sí, uno sí. Es asesinado. Es asesinado. Lo que también nosotros debemos de comprender, que este es el promedio de todo el país. Por ejemplo, nosotros tenemos tasas más elevadas que México como promedio. Desde luego México tiene ciudades de las más violentas, Ciudad de Juárez, pero San Pedro Sula ocupa el segundo lugar después de Ciudad Juárez. Ahora, hagámonos la pregunta, este es un problema también histórico. Así es. Y desde luego este problema, en parte, pues Honduras ha sido territorio de entrenamiento de tropas extranjeras, tenemos el problema de la contrarrevolución nicaragüense acá, y en los años 80, después de la guerra, en el periodo posguerra, quedaron muchas armas en el área centroamericana, y en Honduras parece que se acumularon. Y recuerdo que un lugar que estaba almacenadas estas armas bajo la custodia de las Fuerzas Armadas era en Naco, pero de repente de Naco desaparecieron las armas. Entonces se produjo realmente una cuestión prácticamente contrabando de armas. Y algo muy importante que quiero destacar es que precisamente tenemos que ver el problema de las armas como un negocio. El arma es una mercancía. Y algo muy vergonzoso que no ha querido asumir el Congreso es reducir el número de armas que está cada ciudadano autorizado para comprar. 5 armas por cada ciudadano. 5 armas para cada, y eso se ha venido repitiendo todos los años. El Congreso dice que va a colocar cámaras, que no sé qué. Pero no lo hace tampoco. No lo hace y además no se ven. Y por otro lado también, ¿por qué no realmente prohíben la cuestión de la venta de armas? Fíjese que aquí en Honduras era hasta irónico. Decía un anuncio de los rifles Winchester, bienvenido a Honduras. Ahí aparecía el rifle, bienvenido a Honduras. Y otro anuncio era que aparecía un turista con 2 palomas y una escopeta. Es decir, todas esas imágenes han creado desde luego una situación. Por otro lado, imagine que somos uno de los países más pobres del mundo. Y sin embargo, estamos continuamente comprando armas. Imagínate, el país tan pobre ha gastado 40 millones de dólares en 4 aviones tucanos. ¿Para qué? Para combatir el narcotráfico, dicen las autoridades. Bueno, la realidad es que, mire, eso está bien demostrado. Tienen tantos años de estar hablando de la lucha contra el narcotráfico y no van a hacer con armas que van a resolver el problema. Necesitamos educación, necesitamos evitar la corrupción, necesitamos medidas de control, no solamente en Honduras, sino en todos los países, aún en los mismos Estados Unidos, porque ellos son los máximos consumidores de droga. Entonces nos parece que realmente la violencia... Y el otro problema que hay que analizar, desde luego con mucha preocupación, es la violencia contra los jóvenes. Generalmente presentan a los jóvenes como violentos, pero en realidad lo que existe en realidad es una agresión, políticas agresivas. Y ha llamado la atención que 75,000 niños, niñas, van a ser entrenados o van a ser salvados del riesgo social por el ejército. ¿A dónde cabe si el ejército está entrenado para matar, no para entrenar niños, ni salvarlos? Entonces nos parece que... A ver si especificamos un poco más eso, sí, doctor. Sí. ¿Cómo es? ¿75,000 niños? 75,000 niños que les van a llamar guardianes de la patria son educados, o sea, pedagógicamente tratados por las Fuerzas Armadas. ¿A dónde cabe esa misión de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar, para un asunto de guerra. Y desde luego, ¿cómo, de dónde van a entrenar niños? Mire, esa es una de las cosas cuando se trata de distorsionar la realidad o justificar los gastos militares en el país. Ahí tenemos por un lado eran ambientalistas, cuidadores del bosque, ¿verdad? Pero no se ha podido controlar el contrabando de la madera. Y por otro lado han sido también considerados lo que llaman brigadas cívico-militares. Incluso ellos son los únicos que tienen medicinas, no hay medicinas en los hospitales. Entonces, ¿cómo es posible que se haga algo
cuando realmente la misión de la salud está en el Ministerio de Salud Pública, no en las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son medidas de contrainsurgencia que han utilizado en la guerra, que se conocen desde hace tiempo, pero lo más escandaloso es que sirvan para entrenar niños y niñas. No van a salvar del riesgo social. Cualquier retorno al servicio militar obligatorio, que fue una verdadera cacería humana y que es la utilización de los jóvenes para la guerra, lo único que ha servido es formar jóvenes para que participen en la violencia. Doctor, ahora han surgido nuevas instituciones que se asume vienen con un rol protagónico, gente que puede trabajar con mucha mayor seriedad la parte de derechos humanos, la vigilancia de las instituciones para que cumplan la verdadera misión para la que fueron creadas. ¿Esto puede cambiar un poco el panorama? Bueno, yo creo que sí, pero una condición esencial, primero es la honradez y la honestidad en el manejo de la cuestión pública, y por otro lado también la educación. Nosotros necesitamos realmente verdadera educación, una educación para la paz, para la cultura, para la no violencia, porque realmente yo no considero que seamos el país en sí violento, sino que las condiciones históricas y también la dominación. Aquí somos un país militarmente ocupado por los Estados Unidos, por otras fuerzas económicas, lo que hace realmente, nos hace aparecer como violentos. Y la parte geográfica me imagino que también es determinante. No, definitivamente, Honduras es un país de los más estratégicos, y no solamente para el narcotráfico. Tenemos que ver el Plan Colombia, Plan Puebla-Panamá, Plan Mesoamericano, Plan Mérida, el Comando Sur de la Cuarta Flota. Es decir, somos un país realmente estratégico y nos han utilizado desgraciadamente, pero nuestra gente en sí es pacífica. Doctor, el presidente actual, don Porfirio Lobo Sosa, prometió trabajo y seguridad. Fueron sus dos banderas, las dos banderas que lo llevaron al poder. El presidente ha hecho esfuerzos enormes, y eso estamos claros, buscando la forma de darle trabajo y darle seguridad a la población hondureña, pero ya despidió a su ministro de Seguridad, a los viceministros de Seguridad. Él mismo se ha dado cuenta que fue un fracaso, por lo menos hasta ahora, lo que fue el sistema de seguridad que había en el país. ¿Puede cambiar esto? Bueno, yo le voy a decir que de las políticas que más han fracasado ha sido la de los cuerpos represivos del Estado, tanto la militar como la policial. Y realmente una tarea fundamental es depurar los cuerpos policiales y militares. Eso pues todavía no se ve concretizado. Y la otra cosa que tenemos que también analizar, porque el problema, aquí casi todo se habla de seguridad, pero no se habla de la seguridad de comer, la soberanía alimentaria, la vivienda, la crisis económica. Todas esas situaciones, todas las políticas económicas, los tratados comerciales de Estados Unidos y de Europa, son lesivos a nosotros. Entonces, por un lado, nos inyectan la idea de que este país es violento, pero las raíces de la violencia están también en la misma pobreza, en la depredación ambiental, en toda la crisis, en las políticas concesionarias, ¿verdad? Por eso nosotros realmente estamos en contra de las ciudades modelos, satélites o de progreso social, o todo proyecto que violente la soberanía nacional. Este país prácticamente tendríamos que reinventarlo para poder hacerlo ya como un modelo normal, como un modelo lógico. Lo que tenemos que transformar es la conciencia de los hondureños y particularmente la conciencia de los procesos políticos, porque aquí realmente se habla mucho. Mire que todos solo son elecciones, todo el mundo pasa en elecciones todo el tiempo, y creemos que ahí vamos a resolver cuando nos eduquemos mejor, cuando tomemos conciencia y cuando amemos este país. Don Juan Almendares, bueno, es un gusto para mí enorme tenerlo en este set, por cuanto sabemos de su gran capacidad intelectual, sabemos también de su amplio recorrido en la historia de este país, y sus aportes siempre son sumamente importantes. Repito esta información de última hora: 4 jóvenes han sido asesinados en la carretera salida al sur del país. 4 jóvenes que han sido pues muertos con arma de fuego. Esto que sigue subiendo las estadísticas sobre el primer lugar que ostenta Honduras de personas fallecidas por arma de fuego. Estaremos pendientes para seguirles informando sobre este y otros temas. Buenos días.
Buenos días y gracias a nuestro compañero Roberto Reyes y también a nuestro invitado Juan Almendares por abordar este tema tan importante y delicado aquí en 11 Noticias Primera Hora. Con esto nos despedimos, Florencia. Así es, nos despedimos. Usted esperamos que tenga un buen fin de semana largo, así que disfrútelo. Para todos los que no trabajan el lunes, ¿verdad? Feliz día. Quiero dormir al lado de ella y después encima. No te voy a hacer nada. Lo mejor en telenovelas, aquí en Canal 11. Vive con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. ¡Correcta la respuesta, amigo! ¡Muy bien! Aquí estamos, a toda máquina. Es hora de complacernos a ustedes con el video de las recetas comida que es completamente fácil, Saúl. Y hoy tenemos los 11 discos para... Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Canal 11, la señal de la... Cada jugada, en cada gol. Por esto y mucho más, somos pioneros en producción nacional, lo que nos hace expertos en entregarte producto 100% creado y producido en Honduras. Canal 11, vive con nosotros.